Espera, para todo. Antes de que pases al siguiente video, mi nombre es Eduardo Hernández. Tengo 85 años. He vivido guerras. He visto nacer y morir generaciones enteras. Pero nunca, y cuando digo nunca, es nunca, vi algo que me impactara, tanto como lo que voy a contarte en los próximos 60 minutos. Esta es la historia de Isabella, una niña que cambió para siempre mi concepto sobre la inteligencia, sobre la dignidad humana y sobre lo que realmente significa ser educado en este mundo cruel y despiadado. Pero escúchame muy bien, tienes que JUGRARME, que te vas a quedar hasta el minuto 58 porque lo que Isabella hizo en esos últimos minutos va a destrozar tu corazón, va a hacerte cuestionar todo lo que creías sobre la justicia, pero después te va a llenar de una esperanza tan grande que vas a querer cambiar el mundo. Y te garantizo, después de esta historia, cada vez que veas a un niño humilde por la calle, recordarás a Isabella. Cada vez que alguien juzgue por apariencias, recordarás estas palabras. Y tal vez, solo tal vez, seas la persona que le dé una oportunidad a alguien que el mundo ya había descartado. Déjame llevarte al año 2019 en Madrid, España, en octubre. Era una época extraña en mi vida. Después de 40 años como profesor titular de literatura comparada en la Universidad Complutense, el destino me había jugado una mala pasada. A los 79 años, después de dedicar mi vida entera a la educación, a formar mentes brillantes, a despertar la pasión por el conocimiento en cientos de estudiantes, me encontré trabajando como vigilante nocturno en esa misma universidad, donde una vez fui respetado, admirado, donde mis clases se llenaban hasta no tener espacio. Irónico, ¿verdad? La vida tiene esas vueltas crueles. Mi pensión no alcanzaba, mis hijos vivían lejos, y esa universidad, que una vez me honró, ahora me pagaba un salario mínimo para caminar por sus pasillos vacíos durante las madrugadas. Pero esa noche del 15 de octubre, esa noche cambiaría todo, no solo para mí, sino para una pequeña niña que estaba a punto de demostrarle al mundo que la inteligencia no conoce de clases sociales. Lo que iba a presenciar en las siguientes horas no solo restauraría mi fe en la humanidad, sino que me haría llorar lágrimas que no derramaba desde la muerte de mi esposa. Era exactamente las 11:47 de la noche. Lo recuerdo perfectamente, porque acababa de revisar el reloj cuando vi las luces del autobús alejarse en la distancia. La lluvia caía con esa intensidad típica del otoño madrileño. Esa lluvia fría que cala hasta los huesos y hace que las calles se vuelvan espejos que reflejan las luces de la ciudad. Estaba terminando mi primera ronda de vigilancia cuando la vi. Al principio pensé que era una sombra, una ilusión causada por el cansancio y la monotonía de caminar por los mismos pasillos noche tras noche, pero no ahí estaba una niña pequeña de unos 11 o 12 años, parada completamente inmóvil, frente a la puerta principal de vidrio de la Facultad de Filología. Estaba empapada de pies a cabeza, el cabello negro pegado a su carita delgada, temblando de frío. Lo que más me impactó fueron sus zapatos, o más bien, lo que quedaba de ellos. Eran unos tenis blancos que alguna vez habían sido blancos, ahora grises, con agujeros en la puntera por donde se asomaban sus deditos rosados. No llevaba calcetines. Su abrigo. Dios mío. Su abrigo. Era evidente que había pertenecido a alguien mucho más grande. Le llegaba casi a los tobillos. Las mangas le cubrían completamente las manos. Y tenía ese color indefinible que adquiere la ropa cuando ha pasado por muchas lavadas y muchas manos. Pero lo que realmente me llamó la atención no fue su apariencia. Fueron sus ojos. Incluso a través del vidrio empañado y la lluvia, pude ver sus ojos. Brillaban con una luz que no había visto en años, una luz que parecía decir, aquí hay algo importante, aquí hay conocimiento, aquí está mi futuro. Me acerqué despacio. Después de 40 años dando clases, había desarrollado un sexto sentido para tratar con niños. Sabía que un movimiento brusco, una voz muy alta, podría asustarla y hacerla. Weird. Abrí la puerta con cuidado. El sonido del cerrojo la sobresaltó, pero no se movió. Hola, pequeña, le dije con la voz más suave que pude. ¿Estás bien? Se volteó hacia mí
con lentitud. Y ahí fue cuando la vi por primera vez de frente. Tenía una carita angulosa, demacrada, con esos pómulos marcados que delatan la desnutrición, pero sus ojos eran enormes, inteligentes, llenos de una curiosidad que contrastaba dramáticamente con su apariencia física. «Disculpe, señor», me dijo con una voz sorprendentemente clara y educada. No quería molestar, solo estaba mirando a Anne. Su español era perfecto, sin errores gramaticales, con una dicción que hubiera envidiado muchos de mis estudiantes universitarios. Mirando qué, pequeña, señaló hacia el edificio con un dedo delgadito que sobresalía de la manga gigante de su abrigo. «La universidad. Siempre paso por aquí cuando mamá y yo volvemos del trabajo, y siempre me pregunto, ¿cómo será estudiar aquí?» En ese momento, algo en mi interior se removió, pero lo que estaba a punto de descubrir sobre esta niña iba a cambiar completamente. Mi perspectiva sobre el talento humano. ¿Cómo te llamas?», le pregunté, mientras la invitaba a refugiarse bajo el pequeño techo que cubría la entrada. «Isabella. Señora Isabella Morales. Ana Isabella, en un nombre precioso. ¿Y tu mamá? ¿Dónde está?» Sus ojitos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo con una fortaleza que me rompió el corazón. «Está limpiando oficinas en el centro. Yo siempre la acompaño». «¿Por qué?» «Porque no tenemos dinero para que alguien me cuide. Normalmente me quedo en las oficinas haciendo tareas o leyendo. Pero hoy terminó muy tarde y ya no pasan autobuses. Tenemos que caminar hasta casa». «¿Y dónde viven?» «En Vallecas, señora, en un pequeño apartamento que compartimos con otras 2 familias ambálicas. Uno de los barrios más humildes de Madrid. A pie, desde la universidad, serían casi 2 horas de caminata. En Isaluvia, con esos zapatos rotos. Isabella, no puedes caminar hasta Vallecas en esta lluvia y con esos zapatos. Es peligroso y vas a enfermar». «No se preocupe, señor. Ya. Lo hemos hecho otras veces. Estoy acostumbrada». La naturalidad con que dijo esas palabras me atravesó el alma. «Estoy acostumbrada a caminar 2 horas bajo la lluvia. Estoy acostumbrada a que mis zapatos estén rotos. Estoy acostumbrada a la pobreza. ¿Tu mamá sabe dónde estás?» «Sí, señor». Le dije que la esperaría aquí. «Ella va a venir a buscarme. Cuando termina, generalmente termina como a las 2 de la mañana». «¿Las 2 de la mañana?» Esta niña iba a estar ahí parada bajo la lluvia durante más de 2 horas. «Ana Isabella, no puedes quedarte aquí afuera. Vas a enfermarte. ¿Te gustaría entrar un momento para secarte?» Sus ojos se iluminaron como si le hubiera ofrecido el mundo entero. «¿De verdad puedo entrar a la universidad?» «Por supuesto que puedes». Abrí la puerta y la guié hacia el interior. Vería sus pasitos cortos tratando de no mojarse más el piso, sus manos diminutas tratando de sostener ese abrigo enorme que goteaba por todos lados. La llevé hasta la cafetería, Hugh Permanentia, cerrada durante la noche, pero donde había algunas sillas y mesas, y sobre todo, calefacción. «Siéntate aquí, Isabella. Voy a traerte una toalla y algo caliente para beber». Cuando regresé con una toalla limpia y un chocolate caliente que había preparado en la pequeña cocina del personal, la encontré de pie frente a uno de los carteles informativos de la facultad. Estaba leyendo con una concentración absoluta. «¿Qué estás leyendo?», le pregunté. «Los programas de estudio», me respondió sin apartar la vista del cartel. «Filología hispánica, filología inglesa, filología francesa, estudios árabes contemporáneos, filología alemana». Los estaba enumerando como si fuera una letanía sagrada. «¿Te interesan los idiomas, Isabella?». Se volteó hacia mí, con una sonrisa tímida, pero genuina. «Sí, señor. Me interesan mucho. ¿Y cuántos idiomas hablas?». Y entonces, me dijo algo que me dejó completamente helado. Algo que no podía ser cierto. Algo que iba a cambiar para siempre el curso. DESA. Lo que salió de su boca, en los siguientes segundos, iba a desafiar todo lo que yo creía saber sobre la educación, sobre el talento y sobre las limitaciones que la sociedad impone a los niños pobres. «Andose, señor». Por un momento pensé que había escuchado mal. El sonido de la lluvia contra las ventanas, el zumbido de la calefacción. Tal vez había distorsionado sus palabras. «Perdón, Isabella, ¿cuántos dijiste?» 12 idiomas, señor», repitió con total naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo.
Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. En mis 40 años como profesor universitario, había conocido académicos brillantes, lingüistas, reconocidos internacionalmente, y la mayoría de ellos hablaba máximo 4 o 5 idiomas, con fluidez real, Isabella. Comencé, tratando de mantener la calma. ¿Estás segura de que son 12? Sí, señor. ¿Quiere que se los diga? Asentí, incapaz de hablar español, que es mi idioma nativo, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, árabe, chino mandarín, japonés, ruso, rumano, y también sé lengua de señas española. Mi mente no podía procesar lo que acababa de escuchar. Esta niña de 12 años, descalza, empapada, que vivía en uno de los barrios más pobres de Madrid, acababa de enumerar más idiomas de los que enseñábamos en toda la facultad. Isabella, le dije, tratando de que mi voz no temblara, ¿me podrías explicar cómo aprendiste todos esos idiomas? Se sentó en la silla, envolvió sus manitas alrededor de la taza de chocolate caliente y comenzó a contarme una historia que me iba a partir el alma. Mi mamá, Carmen, limpia oficinas en el distrito financiero desde que yo tengo memoria. Como no teníamos dinero para una niñera, siempre me llevaba con ella al trabajo. Hizo una pausa para tomar un sorbo de chocolate. Vi cómo sus ojitos se cerraron de placer. Probablemente era lo más rico que había tomado en mucho tiempo. Las oficinas donde trabaja mi mamá son de empresas muy grandes, empresas internacionales. Hay gente de muchos países que trabaja ahí, y ellos te hablaban. Al principio no. Yo era solo una niña pequeña que se sentaba en un rincón mientras mi mamá limpiaba, pero siempre escuchaba. Siempre estaba atenta. Isabella se secó el cabello con la toalla que le había dado, y mientras lo hacía, continuó su relato. La primera persona que se fijó en mí fue el señor Chun. Él es el director de una empresa china que tiene oficinas en el piso 12. Un día me escuchó tarareando una canción china que había oído en un video de YouTube. Una canción china. Sir Senner. Se llama Mo Lige, significa flor de jazmín. Yo no sabía lo que significaba. Solo me gustaba la melodía. Comenzó a tararear suavemente, y aunque no entendía las palabras, la melodía era hermosa, y su pronunciación sonaba auténtica. El señor Chun se sorprendió tanto que se acercó a mí y me preguntó en chino dónde había aprendido esa canción. Yo no entendí lo que me dijo, pero por sus gestos supe que estaba preguntando sobre la canción. ¿Y qué pasó después? Él se emocionó mucho. Me dijo después que había sido la primera vez en 3 años que escuchaba su idioma cantado por alguien que no fuera chino. Empezó a enseñarme palabras básicas. Isabella tomó otro sorbo de chocolate y continúan después. Fue Monsieur Dubois. Él es francés y trabaja en una empresa de importación en el piso 8. Un día me encontró leyendo un documento que había quedado en una mesa. Era un contrato en francés. ¿Podías leerlo? No completamente, pero había aprendido algunas palabras viendo videos en YouTube. Él se dio cuenta de que entendía algunas frases y se ofreció a enseñarme más. Pero lo que me iba a contar después sobre su método de aprendizaje iba a demostrarme que esta niña tenía un don que va más allá de lo normal. Un talento que la pobreza no había podido robar. Isabella, esto es increíble, pero necesito entender mejor. ¿Cómo exactamente aprendiste todos estos idiomas? Solo con estas personas en las oficinas. Sus ojos se iluminaron. Era evidente que le encantaba hablar de esto. No, señor. Eso fue solo el principio. Lo que realmente me ayudó fue cuando el señor Martínez, uno de los jefes de mi mamá, nos regaló un teléfono viejo que ya no usaba. Se inclinó hacia adelante, como si fuera a contarme un secreto. Ese teléfono cambió mi vida, señor Eduardo. Cada noche, después de que mi mamá llegara cansada del trabajo, yo me conectaba al Wi-Fi de los vecinos. ¿Wi-Fi de los vecinos? Sí, señor. El señor González del apartamento de arriba a veces dejaba su Wi-Fi sin contraseña. Yo, April, para, la imagen de esta niña estudiando en secreto, probando Wi-Fi para aprender idiomas, me conmovió profundamente. ¿Y qué estudiabas exactamente? YouTube, principalmente. Encontré canales increíbles. Spanish Pod 101 para mejorar mi español formal. English Class 10, un minuto para inglés. French Pod 10.
Un minuto para francés. Comenzó a enumerar con una pasión que brillaba en sus ojos. Deutsch für Yuka para alemán. Learn Italian with Lucretia. Portuguese with Carla. Arabic Pod 101. Y para chino mandarín encontré a una profesora increíble llamada Yang Yang en Yang Yang's Chinese y japonés. Japanese POD 101 y un canal maravilloso llamado Japanese Amo with Miss. Para ruso uso Russian Pod 101 eBay Fluent in Russian y para rumano encontré Romanian Ub. Era increíble. Esta niña había creado su propio programa de estudios multilingüe, usando solo un teléfono viejo y conexión Wi-Fi prestada. Pero Isabella, ver videos es una cosa, hablar fluidamente es completamente diferente. ¿Cómo practicabas? La conversación, una sonrisa tímida, apareció en su rostro. Con mis amigos imaginarios, perdón. Como no tengo con quién practicar, me inventé amigos imaginarios que hablan diferentes idiomas. Chun es mi amigo chino. Pierre es francés, Hans es alemán. Akiko es japonesa. Me describió como cada noche después de estudiar tenía conversaciones completas con estos amigos imaginarios, cambiando de idioma según el personaje. Pero lo que realmente me ayudó fueron las reuniones en las oficinas. Las reuniones sí, señor. Mi mamá limpia muy temprano. Cuando todavía hay reuniones, yo me sentaba en un rincón silencioso y escuchaba reuniones en inglés con clientes americanos, videollamadas en francés con socios de París, negociaciones en alemán con empresas de Berlín. Era como si hubiera tenido acceso a un curso intensivo de negocios internacionales sin darse cuenta. Y después, continuó con creciente emoción. Cuando llegaba a casa, buscaba en internet todas las palabras que no había entendido. Tomaba notas en un cuaderno viejo que me regaló una señora de la oficina. ¿Tienes ese cuaderno? Abrió su mochila empapada y sacó un cuaderno deteriorado, con las páginas amarillentas y la portada casi despegándose. Lo abrió con cuidado, como si fuera un tesoro, y era un tesoro en páginas, y páginas de notas meticulosamente organizadas. Vocabulario en 12 idiomas, phrase styles, conjugaciones verbales, expresiones idiomáticas, todo escrito con una caligrafía cuidadosa de niña aplicada en Isabella. Esto es el trabajo de años. 5 años, señor. Empecé cuando tenía 7 años a 5 años. Esta niña llevaba 5 años estudiando autodidácticamente, usando recursos que encontraba gratis en internet, practicando con amigos imaginarios, tomando clases gratuitas de ejecutivos internacionales, sin que ellos siquiera lo supieran. Pero lo que me iba a demostrar en los siguientes minutos iba a convencerme de que no estaba frente a una niña común y corriente. Estaba frente a un genio que la sociedad había ignorado por su pobreza. Isabella, le dije, sintiéndome como un examinador nervioso frente a un estudiante que probablemente sabía más que él. ¿Te importaría que escuche algunos de estos idiomas? Sus ojos se iluminaron, como si le hubiera pedido que hiciera su cosa favorita en el mundo. Por supuesto, señor Eduardo, ¿por cuál quiere que empiece? Comencemos con inglés. Isabella se enderezó en su silla, como si fuera a dar una presentación formal, y comenzó. Good evening, Mr. Eduardo. My name is Isabella Morales, and I know this might sound incredible, but I've been learning languages by myself for 5 years now. I dream of studying here at this university someday, even though my family doesn't have the financial resources. I believe that knowledge doesn't discriminate based on social class, and I hope to prove that intelligence can flourish anywhere, even in the most humble circumstances. Me quedé sin aliento. Su pronunciación era perfecta, ni siquiera un acento español detectable. Su vocabulario era sofisticado, usado correctamente, con estructura gramatical impecable. En Isabella, Don, ¿aprendiste a hablar inglés con ese acento tan perfecto? Viendo series y películas en inglés, con subtítulos. Señor, primero con subtítulos en español, después con subtítulos en inglés, y finalmente sin subtítulos. También escucho podcasts de la BBC y CNN, mientras mi mamá trabaja en ahora francés. Por favor. Bonsoir, Monsieur Eduardo. Gima, Isabella ETG, 6 Cumana parents. Ni correspond PA Acel Dune, Etudiante, Universitatea Taipei, Sapong Dong, G. Croi, Firmament Q Education,
esta Android, Universal Q. La passion por, l'apprentissage pa samanta, n'importe quel, obstacle, mon rêve est d'utiliser, mes, competences, linguistiques, pour aider, d'autres familles, comme, la mienne, qui ont besoin de services, de traduction, mais, ne peuvent, pas, les permettre. Era increíble. Su acento francés era auténtico, con esa pronunciación nasal característica que toma años dominar. Usaba el subjuntivo correctamente, algo que incluso estudiantes universitarios de francés batallan para aprender. Alemán. Guten Abend, Herr Eduardo. Ich heiße Isabella, und oblich arm bin. Trumich davon eins, tags an dieser Universität zu studieren. Ich glaub, das Bildung, nicht von der Sozialen, Schicht abhängen sollt, sondern von der Leidenschaft, unter dem Engagement, für das Lernen. Ich möchte beweisen, dass Intelligenz overall gediehen kann. Auch in den bescheidensten Umständen su Alemán era impecable. Esa lengua notoriamente difícil con sus casos complicados y estructura sintáctica compleja, la hablaba con naturalidad. Isabella, ¿esto es extraordinario italiano? Buonasera, signor Eduardo. Il mio nome Isabella, HC, la mia famiglia, povera, ho un sogno, studiare qui in questa università magnifica, credo che l'intelligenza non conosca barriera sociale, spero di dimostrare che la passion per l'apprendere può superare qualsiasi ostacolo economico. Português. Boa noite, senhor Eduardo. Meu nome é Isabela. Embora eu venha de uma família humilde, tenho uma paixão ardente pelo aprendizado, acredito que o conhecimento é um direito universal. E espero provar que a inteligência pode florescer em qualquer lugar, independentemente das circunstâncias econômicas. Cada idioma fluía de sus labios como si fuera nativa. No estaba traduciendo mentalmente. Estaba pensando en cada idioma. Su pronunciación árabe era clara y correcta, con esa fluidez característica que requiere años de práctica. ¿Chino mandarín? Los tonos eran perfectos. El chino mandarín, uno de los idiomas más difíciles del mundo para los hispanohablantes, lo dominaba completamente. ¿Japonés? Su japonés incluía las partículas correctas, el nivel de cortesía apropiado y una pronunciación que sonaba natural. Ruso y rumano, van seara, domnul Eduardo, nomele meu est Isabela, ige, ai familia mi est esse, a raci, anvis studies, antozai, la ashasta, Universitate Minanata, cred se, educa, trebuyes, fie un drept, universal, no un privilegio pentru sei boga. Y terminó con la lengua de señas española, presentándose con movimientos fluidos y naturales que denotaban años de práctica. Me quedé completamente sin palabras. En mis 40 años como profesor universitario, jamás había presenciado algo así. Esta niña de 12 años, descalza, empapada, que había caminado desde Vallecas bajo la lluvia, acababa de demostrar un dominio lingüístico que superaba al de la mayoría de mis colegas académicos. Pero lo que me iba a contar después sobre sus sueños y aspiraciones iba a romper completamente las barreras de mi corazón. De profesor jubilado me quedé en silencio durante varios minutos, procesando lo que acababa de presenciar. Isabella me miraba con cierta ansiedad, como si esperara un veredicto. Isabella, le dije finalmente, con la voz entrecortada por la emoción, lo que acabas de hacer es extraordinario. Eres un prodigio lingüístico. Sus mejillas se sonrojaron. ¿De verdad lo cree, señor Eduardo? No solo lo creo. Isabella es un hecho. En mis 40 años como profesor universitario, he conocido estudiantes brillantes, académicos reconocidos, lingüistas con doctorado, y muy pocos tenían el dominio que tú acabas de demostrar. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. ¿Pero sabe qué es lo que más me impresiona? Continué. ¿Qué, señor? Que lo hayas logrado completamente sola, sin formales, sin recursos económicos, sin apoyo institucional.
solo con determinación, curiosidad y una pasión genuina por aprender. Isabella se secó las lágrimas con la manga de su abrigo. Señor Eduardo, ¿puedo contarle algo? Por supuesto, pequeña, cada noche, antes de dormir, me imagino estudiando. Me imagino sentada en un aula, tomando clases de lingüística, estudiando traducción simultánea, aprendiendo sobre culturas diferentes. Su voz se quebró un poco. Sé que es imposible. Sé que mi mamá no puede pagar una universidad. Sé que probablemente nunca tendré la oportunidad. Pero no puedo dejar de soñar. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Esta niña extraordinaria, este genio lingüístico, creía que sus sueños eran imposibles por culpa de la pobreza. Isabella, dime algo. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de estudiar aquí? Sus ojos se iluminaron como si acabara de encender una lámpara en la oscuridad, señor Eduardo. Estudiaría traducción e interpretación. Quiero ser intérprete simultánea para las Naciones Unidas. Quiero ayudar a que las personas de diferentes países puedan entenderse, comunicarse, resolver conflictos. Hizo una pausa y su voz se volvió más intensa. Pero más que eso, quiero crear un programa gratuito de enseñanza de idiomas para niños pobres como yo. Quiero demostrar que la pobreza no es una barrera para la educación. Quiero que otros niños sepan que también pueden tener sueños grandes. ¿Y por qué específicamente las Naciones Unidas? Porque ahí es donde se toman las decisiones importantes del mundo, señor. Donde se habla de paz, de derechos humanos, de ayuda para los países pobres. Si yo pudiera estar ahí, traduciendo, podría asegurarme de que la voz de los pobres, de los niños como yo, sea escuchada correctamente. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. Esta niña no solo era un prodigio lingüístico, tenía una visión del mundo, un propósito, una misión que muchos adultos nunca desarrollan. Isabella, hay algo que necesito decirte. ¿Qué, señor Eduardo? Tus sueños no son imposibles. Tu talento es real, extraordinario, y merece ser reconocido. Pero, señor, mi familia no tiene dinero. Isabella, déjame preguntarte algo. ¿Confías en mí? Sí, señor. ¿Confías en mí lo suficiente como para venir mañana en la mañana y conocer a alguien muy importante? Sus ojos se abrieron como platos. ¿A quién, señor Eduardo? Decano de la Facultad de Filología, el doctor Martín Vega. Isabella se puso pálida. El decano. De verdad. Pero necesito que me prometas algo muy importante. A lo que sea, señor. Necesito que vengas preparada para defenderte. No todos van a entender inmediatamente lo especial que eres. Algunos van a juzgarte por tu apariencia antes de escuchar tu talento. ¿Usted cree que me van a dar una oportunidad, Isabella? Después de lo que acabo de presenciar, voy a hacer todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que tengas la oportunidad que mereces. En ese momento escuchamos pasos afuera. Era Carmen, la mamá de Isabella, que llegaba empapada y agotada después de su jornada de trabajo. Lo que iba a pasar cuando conociera a